Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, vamos a dar unos momentitos para que os vayan avisando, os vayáis conectando. Nuestra invitada de hoy también pueda ir viniendo a estas charlas con valores que ya llevamos unos cuantos, bueno, no sé cuánto tiempo llevamos, pero llevamos una buena temporadita haciendo estas charlas semanales. Y siempre me gusta empezar explicándolo, ¿no? Un poquito el objetivo siempre, o casi siempre, suelen venir personas de la comunidad a compartir historias personales, a compartir casos de éxito, qué están haciendo, cómo lo están haciendo en aplicación del trabajo con valores, en herramientas de estrés. Y es una manera de difundir, es una manera de que muchas veces a lo mejor te podemos explicar algo, pero lo entiendes mucho más fácil cuando lo ves representado en lo que una persona está viviendo, en el camino que ha hecho, con su historia vital, cómo lo está aplicando, y entonces podemos ayudarnos los unos con los otros, ¿no? Es una difusión que tiene mucho que ver con el lema de Cambiando el Mundo, ¿no? De ayudarnos, de compartir, de no guardarnos las cosas, de que muchas veces no somos tan distintos y compartimos dolores, procesos, a muchos niveles. Así que veo que por aquí ya está nuestra invitada. Espérate un segundito, que la busco. Para que pueda aceptar esa solicitud, así os presento. Patricia, que va a estar hoy con nosotros. Pati para los amigos. Patricia, es de girar la cámara. Ahora sí. Estaba volteada. Ahora te vemos. A ver si te escuchamos bien, Patricia. Sí, sí, Vale. perfecto. Te vemos bien, te escuchamos bien. Bueno, bienvenida a nuestras charlas con valores. Feliz de estar aquí. Qué bueno, Emocionada. ya lo sé, me hace muchísima ilusión. Ahora, bueno, para la gente que no te conozca, que te van a conocer ahora en el directo, te va a ver mucha gente después en diferido. Patricia Sayoko, no, ahora no recuerdo dónde naciste, Patricia, no sé si naciste ya en Perú o no naciste. Sí, sí. Ah, vale. Digo, sí, yo te conocí en Perú, se llevas muchos años ahí, pero no te ubicaba si habías nacido ahí o no. Nacida en Perú, yo la conocí en uno de los viajes, en las formaciones que hacemos, Coaching por Valores 5 durante estos años. Y el objetivo de hoy, de que la podáis conocer, le he dicho, a ver, Patricia, yo puedo hablar de ella, pero además me hace mucha ilusión porque la aprecio mucho a nivel personal y me hacía mucha ilusión tenerte hoy. Y digo, ¿cómo quieres que te presente? O sea, ¿cómo, no? ¿Qué digo de ti, no? Porque a nivel formativo es una pasada, o sea, tienes muchísima formación como coach de vida, pero también nos contarás un poquito lo que has estado haciendo antes de este cambio y también tu historia vital, ¿no? Que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy. Pero también te definías como enamorada del amor por el coaching, me decías. Sí. Y también me hablabas de que esto, digo, esto le tengo que preguntar porque no lo acaban de entender. Me has dicho chalaca. ¿Y eso qué Sí, es? ok. Chalaca, ok. Chalaca es ser del Callao. El Callao es el puerto principal del Perú, pero el Callao se caracteriza por ser un lugar muy especial. Algunos lo conocen por un lugar peligroso, pero en realidad es un lugar donde la gente vive feliz y ama sobre todo la música salsa y la Ah, bailamos. Y yo, o sea, tú ves una japonesa o una jaladita, jamás te puedes imaginar que me encanta la salsa y que la bailo, bueno, ¿por qué no decirlo? La bailo bien, me encanta. qué Por eso bueno, te qué bueno, no lo sabía. Oye, pues, a ver, no puede ser que yo en todos estos años no te he visto bailar salsa. En el próximo viaje, la próxima, tenemos que ir a un salsódromo, se dice, un salsódromo, un buen salsódromo. total, o sea, el próximo viaje no falta, eso hay que hacerlo, eso hay que hacerlo. ¿Has visto qué bien cómo van de bien estas charlas? Sacamos un montón de información nueva. Bueno, pues, bueno, tienes formación como coach. Cuenta un poquito más a nivel formativo también la gente para que te ubique, porque es que hay mucho trabajo tuyo de desarrollo personal y de trabajo que has hecho de introspección tuyo. Claro, o sea, yo digo que soy contadora por obligación, pero coach por vocación. O sea, me pasé mis 56 años, creo, o algo así, siendo gerente realmente en la parte financiera, contable, administrativa, y me llevó esto a los recursos humanos
y en donde estuve en los recursos humanos fue cuando conecté con la gente. Y sin querer mi oficina de gerencia, en esa época yo no sabía, estaba haciendo coaching. O sea, venía la gente, se sentaba conmigo, se quedaban media hora, una hora, conversando de sus vidas y yo, pues, aconsejándoles, entre comillas, y escuchándoles. Entonces, desarrollando escucha activa y haciendo coaching sin querer, ¿no? Y luego, bueno, descubrí el mundo del coaching que me encantaría luego ya contarlo cuando tú me digas, ahí es el momento, ¿no? Pero descubrí el mundo del coaching y me encantó y estoy, como digo, enamorada del mundo del coaching. Sobre todo el coaching por valores. Qué bonita. Voy a Eh, decir, Mamá del Estrés y todos los libros de Simon, ahí los tengo. Y el tuyo. doy fe porque llevas ahí currándotelo y trabajando un montón y formándote, ¿no? Tienes una formación súper extensa. Y en tu caso, además, o sea, la calidad humana que tienes, ¿no? La sensibilidad que tienes para abordar. Y quería que estuvieras hoy aquí porque te lo pedí yo cuando tú explicaste la parte que hoy vamos a hablar de burnout y valores, ¿no? Y cuando estuvieses explicando cómo tú estás ayudando a las personas, que ahora luego entraremos, ¿no? Con temas de burnout a partir de tu propia experiencia. Yo creo que es súper importante recalcar que lo que nos pasa en la vida nos marca a tal manera que en muchos casos, como es el mío, como es el tuyo, y muchísimas personas de la comunidad, ¿no? Que llegáis a los valores y a temas de estrés, cuando hay ese punto de inflexión en nuestra vida, mmm, es tan profundo, ¿no? A veces que dices, no, yo con esto quiero hacer algo más, quiero ayudar a otras personas que pasan en este camino, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco cuál es esa historia, ¿no? De ese cambio vital tuyo y qué papel tuvieron ahí los valores, ¿no? Y luego entraremos un poquito más en burnout. O sea, ok, yo por allá por el año 2016 estaba súper feliz, supuestamente ya llevaba como 8 o 9 años trabajando en una empresa financiera de gerente de administración y recursos humanos, gerente central, o sea, era la segunda después del CEO, un superpuesto para una mujer Totalmente. rodeada de gerentes hombres, ¿no? Pero de repente comencé a sentir que no sé, me arrastraba para llegar al trabajo. Algo que antes disfrutaba mucho, que era me consideraba una persona muy eficiente, muy trabajadora, muy eficaz, ¿no? O sea, alguien en quien confiar para todo. Entonces, de repente me sentía inútil, me sentía sin ánimos, me sentía, ni siquiera decía, no, depresión, a mí no me puede dar una depresión, ¿no? Jamás. Pero me arrastraba al trabajo y a una persona que toda la vida ha hecho las cosas bien, sentirse inútil en el trabajo era humillante. O sea, yo decía, wow, ¿qué me está pasando? Y peor y peor. Y no saber qué te pasaba era lo peor que podía yo estar sintiendo en ese momento, ¿no? Y a partir de eso fue que una amiga, que es coach también, me dijo, oye, hay una certificación que te va a encantar, ¿no? Y anda, mira y fíjate, y yo, bueno, dije, bueno, coaching, ya había trabajado con el coaching, pero yo no como coach, sino contratado coach para trabajarlos con la gente de la empresa, y dije, ok, voy a ver. Y de repente se aparecen en Lima una Laurita Moncho con un David Alonso y una Patti Franco en un hotel en Miraflores, todos apachurraditos ahí. Hostia, sí, me acuerdo. Y yo estaba con fiebre, tú sabes que yo estaba con fiebre esos días. Y creo que fuimos la primera o segunda promoción que estaban formando en Lima. Y bueno, y me metí de cabeza ahí y disfruté como nunca esos 3 días. Y fue cuando descubrí qué cosa era el burnout y qué cosa era lo que me estaba pasando, ¿no? O sea, a través del coaching por valores vi que estaba viviendo en una incoherencia de valores. O sea, yo tenía valores de una forma y en la empresa se vivían de otra y eso era lo que me estaba sucediendo, ¿no? Entonces terminé 15 días en una clínica internada arrojando durante 10 días. Los médicos me hicieron todos los análisis que te puedes imaginar. Como yo digo, pasé por todos los oncólogos, hematólogos, psicólogos, todo. Y no me encontraban nada. Y yo decía, doctor, es estrés. Estoy segura que es estrés. Pero en esa época
Estefan, no te hacían caso. Me decían, no, tú puedes tener leucemia. Dios mío, o sea, fibromialgia, que no sabía ni qué cosa era eso. Entonces me dijeron, no, no, tenemos que entrar laparoscópico a explorar porque como no encontramos nada, vamos a ver si tienes algo oculto. No encontraron nada, lo único que encontraron fue mi vejiga, mi vesícula ligeramente inflamada y me la sacaron. Pero lo milagroso o lo raro fue que al despertar dejé de arrojar, pero la sangre o el sistema inmunológico se me había vuelto loco, entonces me comenzaron a poner corticoides. Era horrible, era como estar en quimioterapia y me hinchaba, se me caía el pelo. Entonces yo dije, no, o sea, tengo que tomar una decisión de vida aquí y decidí renunciar al trabajo ideal, al sueldo ideal, al mundo ideal y decidí Pero renunciar. fíjate qué interesante a veces cuando, ¿no? Y es que, claro, al final pasamos como situaciones diferentes, pero con similitudes, ¿no? Cuando dices, decidí renunciar al trabajo ideal. ¿Cómo un trabajo puede ser ideal cuando tú te estás muriendo? Por decir, ¿no? Es decir, o sea, ideal puede ser visto de fuera, la foto hacia afuera, hacia adentro es mortal, ¿no? Es brutal. Y es ahí donde, como dices hacia adentro, me has hecho recordar que Simon nos habla del burnout, ¿no? Que tiene que ver mucho con esta presión en el trabajo, con este estar con tanto estrés dentro del trabajo relacionado al trabajo. Pero en realidad yo le puse, y esto lo estoy viendo con ustedes en el experto, burn in, o sea, out es hacia afuera y echarle la culpa a los demás. Yo decía, sí, mi jefe no me escucha, que hay una chica que me cae mal, que hay gente que me está metiendo puñaladas por la espalda, o sea, todo hacia afuera, pero no veía hacia adentro. Y entonces yo dije, no es hacia adentro, no es afuera, es hacia adentro, es un burn in, me estoy quemando aquí adentro, ¿no? Y entonces dije, voy a acuñar ese nombrecito de burn in, porque en realidad no es hacia afuera lo que me está pasando, sino aquí adentro. Y es ahí donde yo empiezo a trabajar en mí y a pasar a liderar mi vida y a un autoconocimiento, pero brutal. ¿Y cómo definirías tú? No has explicado un poquito, pero para que las personas que nos escuchen a lo mejor no conocen tanto, ¿no? Y a mí me gusta ser como muy simple en las definiciones. ¿Cómo definirías tú una palabra como lo que es el burnout, ¿no? Cuando unas personas están padeciendo burnout. ¿Qué es? De una manera sencilla. Bueno, yo lo tomé de Simon y más que nada es como un trastorno emocional, porque es emocional, pero que te puede afectar definitivamente en la parte física y mental. O sea, las emociones que no reconoces te llevan a una depresión que tú dices, no, no tengo depresión, o no sabes que tienes, y luego te puede llevar hasta esta parte física, que a la que a mí me llevó, y te da ansiedad, te da depresión, te da falta de energías, y no sabes al final qué tienes hasta que por ahí descubres la palabrita burnout y dices, oh, wow, eso es lo que tengo. Claro. Y el burnout está muy asociado al trabajo, ¿no? O sea, es decir, el burnout, ¿no? Es como estar quemado o ¿Qué el más? trabajo nos ha quemado, ¿no? Nos ha poseído ya de tal manera que cuando ya estás en burnout, la última, te daría una pregunta, ¿no? En tu caso sé que fue la salida, pero por tu experiencia y tú que estás dedicándote, hablaremos un poquito más a esto. Cuando una persona padece burnout, la única salida es salir de una empresa o de lo que está haciendo a nivel profesional. No, 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 o sea, con eso sería facilito, o sea, y tendríamos a mucha gente renunciando hoy día de sus trabajos, ¿no? En realidad yo empecé por esto, por autoconocimiento, o sea, por ver quién era yo, quién realmente era Patricia Sayoko Kochi Suja, ¿no? O sea, desde el nombre, ¿no? O sea, yo siempre, ahora que estoy en el experto, cuento esto de reconocerte quién eres, ¿no? Desde mi nombre, desde aceptar quién soy. Por ejemplo, el Sayoko es un nombre en japonés que me lo puso mi papá. Y yo siempre renegaba de ese nombre, decía, no me gusta, es muy tosco. Y no, Patricia, ok, qué lindo, porque en la época de los romanos los patricios eran los ricos, los que hay, los que tenían mucho dinero y los mejores. Pero Sayoko, mi papá, ¿de dónde ha sacado ese nombre? Bueno, averiguando los kanjis o con
los caracteres con los que se escribe en japonés, peor. O sea, si tú los lees separados, porque en japonés lees separado es una cosa y cuando lees todo junto es otra, era noche, mujer, pequeño, algo así. Yo decía, ¿por qué pequeño? Encima soy bajita y no alta. Papá, ¿por qué no me pusiste el kanji de grande, no? Entonces, y si tú lo traduces, perdón a la gente si está por ahí, que va a escuchar algo que dice, la mujer de la noche pequeña, hasta sonaba, ¿no? Al mundo de la Dice, noche, ¿no? Al mundo de la sí, a noche, una mujer somos de unos la pelos. noche. Entonces yo, no, que hay peor. Yo decía, no, hasta el nombre, ¿no? O sea, el no reconocer tu nombre, el no aceptarte. Entonces, un día conversando con un amigo, poeta, me dice, ¿por qué reniegas? Y yo le digo, mira esto. Y él agarra todo lindo, ve los kanjis y me dice, en poético, me dice, no, tu nombre significa luz en la brevedad nocturna. Mira, qué diferente. Fíjate. Y mira, luz, yo ahora mucho lo relaciono con el coaching. O sea, nosotros los coaches, y eso cuando yo explicaba a un sobrino que estudia marketing, me decían, ¿qué hacen los coaches? Entonces yo le decía, bueno, hacemos esto, orientamos, acompañamos, esto. Me dice, wow, lo que ustedes dan es luz. Y yo me quedé, wow, sí. Y mi nombre tiene la palabra luz. Qué Entonces, como bueno, que todo al final se conecta. qué bueno. Entonces, Y, o sea, es decir, y en ese camino que tú haces, Patricia, cuando tú vives todo el proceso de ese burnout, cuando decides salir de la empresa, haces ese redescubrir, ¿no? De qué quieres hacer después, qué cambios quieres hacer en tu vida. Yo recuerdo mucho cuando trabajábamos juntas, no sé si fue en la certificación, hostia, porque pero yo recuerdo que fue en una formación, creo que fue la certificación, uno de tus primeros modelos triaxiales, no había parte, ¿no? O sea, te faltaba un eje y luego dijimos, claro, cómo eso te condiciona a los resultados, a cómo te estás sintiendo, a lo que estás viviendo, ¿no? No sé si lo quieres contarte un poquito. claro, el primer eje que hice en la certificación, realmente, yo salí con el eje todo azul. ¿Qué significa eso? O sea, el eje azul significa, para los que Del modelo, o no dominan sea, mucho esto, sí, vamos a poner el marco, o sea, el modelo triaxial de los valores, que hay tres tipos de valores, ¿no? Pues sí, sí, cuenta, cuenta. tiene tres ejes, ¿no? El rojo, que es el pragmático, toda la parte práctica, el verde, que es el emocional, el desarrollo personal, y el azul, que es el de relaciones sociales o las relaciones con las personas. Entonces, ¿qué significó eso para mí? O sea, también uno tiene que reconocerse y ver, Claro. ok, veo azul, ¿qué pasa con el azul? ¿Qué pasaba? Que, o sea, dada mi personalidad y el trabajo que yo tenía, que era recursos humanos, administración, yo me dedicaba a hacer que las personas estén contentas, que el aire acondicionado no les caiga en la cabeza, que la silla sea ergonómica, que tengan un buen sueldo, que estén capacitados, que estén felices en el trabajo, ¿no? Y viendo toda esta parte de recursos humanos, ¿no? Y además, en la familia hacía lo mismo, que el cumpleaños de que el día de la madre, que el día del padre, que mis sobrinos, vámonos de paseo todos juntos, y la tía paga, y la tía, ¿no? Era todo hacia afuera, pero no me daba cuenta que hacia adentro no tenía nada, o sea, ni pareja tenía en esa época, o tenía parejas esporádicas, pero no me preocupaba por mí, ni por ese crecimiento interior, que es tan importante. Y yo lo que sentía, porque no siempre significa que es cierto, que la empresa en la que yo estaba se había transformado en una empresa roja, solamente roja. O sea, interesada en el tema del dinero, de esto, y Resultados, muy ¿no? poco Orientada a los resultados, al beneficio, al hacer. planificación, organización, KPIs ¿no? Entonces, y yo preocupada por la gente y yo sentía que ellos ya no tanto, entonces ahí entrar en esa incoherencia en la que tu empresa te exige resultados, números, dinero, y tú, oye, la gente, no sé qué, como que, pum, un cortocircuito que es la incoherencia en la que Claro, vivimos. claro, totalmente. Y, o
sea, cuando tú haces todo este cambio, ¿no? Y empiezas bueno, el proceso que tú has vivido, al final una de las partes que tú decides es dedicarte a ayudar a personas que justamente están viviendo esos procesos ahora, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haces? ¿En qué te has especializado? Cuéntanos un poquito qué es lo que estás haciendo y cómo estás ayudando a las personas. ¿Ok? Mira, el mundo no tiene casualidades. No. Cuando yo estoy ayudando en las certificaciones o estoy ahí colaborando en todo lo que es el coaching aquí en Perú o online, cuando damos algunas charlas o talleres, a veces cuento mi historia sin querer y la gente, hay personas que no conozco muy bien y me llaman y me dicen, oye, me quiero tomar un café contigo. Y yo, ¿qué fue? ¿No? O sea, que un café conmigo no lo conozco muy bien o no la conozco muy bien. Y me reúno con esta gente y me dicen, ¿cómo hiciste para renunciar? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Y yo, wow, no me quedo como... Entonces, desde allí, lo que yo he hecho es hacer un taller en el que yo cuento un poco todo esto y les cuento luego cómo ha sido todo mi proceso desde el conocerme, los pasos que he dado y luego las herramientas que he ido utilizando para seguir adelante, porque todo cambio es difícil, toda transformación es dolorosa, no es tan fácil. O sea, eso, y lo principal que la gente te dice es, ay, ¿y cómo voy a mantenerme, no? O sea, y la parte financiera. Y yo le digo, una pregunta simple, ¿te estás enfermando frecuentemente? Pues sí, o sea, gastritis, migraña, escoliosis, no sé cuántos, fibromialgia, ¿y cuánto te gastas en médicos? ¿Y Total, cómo te sientes físicamente? totalmente. ¿No? Entonces, es un poco esto de hacerlos reflexionar y luego darles herramientas que yo las usé, ¿no? Y ayudarlos un poco a reflexionar, un poco a saber en dónde están, quiénes son, el propósito de vida realmente, ¿no? Que en japonés, yendo a la filosofía japonesa, el ikigai, ¿no? O sea, para lo que eres bueno, para lo que has venido a este mundo y puedes aportar realmente lo que te gusta hacer, la misión que tienes en la vida, y es descubrir eso, ¿no? Es descubrir el ikigai y ser resiliente, ¿no? Que también en japonés me he encontrado mucho, con mucha filosofía japonesa en este camino, que por ejemplo el kintsugi es una filosofía japonesa muy bonita, que es cuando algo se rompe en pedazos, tú lo, o sea, un jarrón, un vaso, algo, lo reconstruyes, ¿no? Lo unes con oro No y tengo se ni- vuelve algo más valioso, algo nuevo. Fíjate, Y eso es lo que, claro, mira, fíjate que la portada del libro de Simon, ajá, de la confianza, es justo lo que representa esa técnica claro, japonesa. sí. Ah, mira, no lo había Sí. visto. O sea, vi el libro, pero wow, wow, wow. Y de eso hablo también en mi taller. Os hablo del kintsugi, de cómo el ser resiliente, que es el kintsugi, es estar en pedazos, porque yo me sentí en pedazos en ese momento, pero el rearmarte cuesta, pero cuando te rearmas y eres alguien nuevo, tienes que ser alguien más valioso. O ya te sientes alguien mejor, alguien con propósito en la vida, alguien que sabe para dónde está yendo, ¿no? Pero es por ahí. Sí. Yo sé, hay alguien que nos está escuchando, que está pasando por ese momento, o tiene algún familiar o alguien cercano que esté pasando por ese momento. Yo creo que hay momentos de la vida donde hemos vivido, ¿no? Tú y yo, que por eso nos dedicamos también a esto, de sentir que tocas fondo. Entonces, a veces es como cuando piensas que no puedes caer más bajo, viene algo y hace plas, ¿no? Y todavía dices, aquí, como diría yo, ya me conoces que soy muy clara, de estoy en la mierda, ya no puedo ir más para abajo, ¿no? Y dices, no, pues si antes me llegaba aquí, llega un momento que es como ya me hundo del todo, ¿no? Pero sí que es cierto que en esos momentos tan difíciles o tan complicados, puede ser por una pareja, por un tema laboral, por un tema de salud, o sea, muchas veces salen cosas muy potentes o muy profundas de,
de cambios vitales, ¿no? Es decir, ahí puedes hacer un cambio de profesión muy grande o salir de una relación y hacer un cambio de vida, ¿no? De pareja o de... O sea, salen cambios que te llevan para otro rumbo y si somos capaces de tener las herramientas necesarias y de darnos el espacio, ¿no? Porque a veces queremos las cosas, las queremos ya, no queremos pasar por el proceso, ¿no? Es como, no, yo estoy en la mierdecilla y yo ya quiero estar súper bien, ¿no? Bueno, pues de aquí a aquí hay un camino que Camino, tenemos que hacer. Sí, claro. sí. ¿Y qué herramientas has utilizado tú? ¿Qué herramientas utilizas? ¿Qué parte de la metodología a ti te ha ayudado? Bueno, muchísimo, de verdad, no estoy haciendo propaganda, pero A mí me gusta. el coaching por valores fue lo primero, ¿no? O sea, es ver dónde están mis valores, mis verdaderos valores, ¿no? Los fundamentales, como le llamamos nosotros. Y luego compararlos. Bueno, en este caso que estamos hablando del trabajo, compararlos con los valores que vives en el trabajo, ¿no? Y ver realmente si hay incoherencia o no. Luego de eso, lo que yo hice fue, ok, bueno, una pequeña paréntesis, yo seguía insistiendo y me volvían a contratar para otro trabajo de gerente y yo, niego, lindo, no, voy, porque me van a pagar bien porque soy gerente otra vez. Y me encontraba con cosas que no iban otra vez con mis valores. O sea, ya me acostumbré, que lo tengo en la cabeza, ya veo ejes triaxiales en todos lados, ¿no? Entonces, veía mi eje triaxial, el eje triaxial de mi jefe nuevo y no, acá no voy, Espera, renunciaba. para la gente que no sepa lo que es el GTA, dice que de qué está hablando, de qué me está contando, esto tiene que ver con lo que estamos explicando, de que hay tres tipos de valores, los económico-pragmáticos, los emocionales y los éticos-sociales. Entonces, cuando tú dibujas tu modelo de valores, ¿no? A lo mejor te puede salir que tienes una tendencia más hacia lo emocional, pero a lo mejor el de tu jefe está muy en lo pragmático, ¿no? Entonces, cómo esa información de mi modelo con el de mi jefe, con el de mi pareja, con el de, ¿no? Me puede dar información, ¿no? De mi hermano, lo que sea, estoy con eso, ¿no? O sea, y otra vez me contrataron en otro lado, y otra vez mi eje triaxial lo tenía en un lado, pero en esa vez ya no renuncié, me despidieron de la forma más cruel que puede haber. Un 2 de enero, en el donde yo iba con muchos planes, y ¡pum! Hasta hoy trabajas. Entonces, no lo tomé a mal, o sea, yo dije, ok, sí, duele el ego, ¿no? O sea, no, mi ego que estaba ahí, está en el piso, pero no, o sea, de cada cosa que nos pasa hay que sacar una enseñanza, algo. Y para mí fue, oye, ahí yo creo en Dios, ¿no? Y bueno, aquí a quienes creen en el universo, en Alá, en Buda o en quien sea, me estaba diciendo, no entiendes. Ok, entonces, esta es la única manera que has de entender. Una patada en el cuatro letras y entiende. Y esa vez entendí, dije, este no es mi camino ya. O sea, el camino corporativo ya no va conmigo y, mi, y se lo dije a Simon cuando lo vi en el Congreso, salía yo de tu taller de relaciones que lo estaba llevando y lo veo a Simon sentadito ahí leyendo, no me acuerdo, y me acerco a él y yo siempre digo, cuando veo a Simon es como ver a Papá Noel. Te juro, y ser niña y me emociono y lo veo y le digo, Simon, te doy las gracias porque a través del coaching de valores me has devuelto mi esencia. Y lo abracé, me abrazó, a él le encantan los abrazos, a mí también, nos abrazamos, yo lloraba, no sé si él también, yo creo que sí, porque Simon es muy emocional y ese momento para mí es único y lo guardo mucho. Entonces, es por ahí. Y pero es muy bonito también lo que estás diciendo, porque es que a veces las cosas no pasan a la primera. Es decir, a veces no aprendemos a la primera, a veces nuestro camino de aprendizaje necesita pasar por dos experiencias o por tres experiencias, porque de cada una vamos sacando algún aprendizaje y, y está muy bien también que la gente, por eso creo tanto en compartir las historias, porque a veces es como nos sentimos, me ha pasado, ¿no? Decir, oye, he fracasado en una relación de pareja,
pues tuve la siguiente y mi sensación puede ser de volver a fracasar, ¿no? Porque he tenido bastantes relaciones. Bueno, es que hay un aprendizaje y de cada historia, ¿no? De la primera empresa tú te llevaste unas cosas y de la segunda te llevaste otras y a veces nos empeñamos en algo y la vida nos está diciendo que no. Y es como luego decir, Claro. bueno, si tú no lo escuchas por aquí, pues no te preocupes, lo escucharás por allí, ¿no? Y es interesante esto también, que la gente tampoco se frustre porque todos los caminos son correctos. Si al final has de vivir Exacto. tres experiencias, pues tres experiencias que tenías que vivir hasta que te llegara tu aprendizaje. Entonces, que yo sé que es muy duro, ¿eh? Porque yo misma tengo una frase que digo a veces de que estoy hasta aquí de aprender, ¿no? A veces digo, pues, sería mejor aprender menos, ser más tontita, pero en el fondo todo nos aporta crecimiento y todo tiene un significado, ¿no? Ujú. Sí, sobre todo el autoconocimiento. O sea, esto me ayudó muchísimo a darme una pausa, ¿no? O sea, he trabajado desde que tengo conciencia. O sea, desde chiquita, vendía limonada acá en la puerta de mi casa con mi hermano, ¿no? Y luego en las vacaciones, ayudaba a los tíos en sus en los negocios y qué sé yo. Y luego estudiando y luego trabajando, 7 años en Japón trabajando, vine aquí, trabajaba en cosas que no te imaginas, ¿verdad? Desde exportadoras de frutas de la selva hasta importadora de productos de hemodiálisis y todo en la parte gerencial, ¿no? Entonces, estaba acostumbrada a ese mundo corporativo. Salir de ese mundo corporativo es muy Claro. difícil. O sea, no tener un ingreso fijo, definitivamente, hay que comenzar a cambiar el chip de, ok, si me compro no sé qué marcas de ropa y de cosméticos, pues ahora o me compro menos o me compro, aquí le decimos gamarra al sitio donde venden de todo y no tiene marca, pero es de buena calidad al final y es cómodo, ¿no? Entonces hay que ir cambiando ese chip, hay que ir acostumbrándose, hay que ir conociéndose, conociendo tu nueva versión, ¿no? O sea, ser alguien nuevo, aceptarse, darse esa pausa sobre todo y reconocer esos sentimientos, esas emociones que tenemos. O sea, muchos que estamos acostumbrados y que tenemos la energía masculina muy alta, ¿no? Al ser gerente, pues decimos, no, yo puedo, nadie me debe ayudar, ¿no? Pero ahí también el aprendizaje fue aceptar ayuda y pedirla. Y O sea, fíjate que o sea, yo en estos años que te he conocido, y es algo que lo has sacado tú ahora y antes se me ha pasado, lo quería decir también, cuando hablamos de mujeres en puestos directivos o en según qué tipos de organizaciones, ¿no? Que yo lo he dicho a veces, mi primer trabajo era yo sola chica en un departamento donde todos los demás eran chicos, hasta que luego, después de mí, entró una segunda chica, ¿no? Pero todos hombres, constructora, yo tenía veintipocos años. Luego la banca. Entonces, a veces hay puestos donde tienes que sacar una parte masculina o potenciar una parte masculina que puede ir contigo, a lo mejor no va contigo, pero tienes como que forzarla para encajar en ese lugar, ¿no? Cuando haces todo ese proceso de cambio, por ejemplo, yo a ti que te conozco es una tía súper sensible y con una feminidad también muy bonita, pero acostumbradas a como tener que sacar esa parte masculina en esos puestos, ¿no? Es volverte a reencontrar. No es, tenemos que empezar a rascar lo que estaba sí, y hemos tapado. y es sacar de verdad esa parte, o sea, yo cuando en esta parte de autoconocerme, que puedes recorrer un camino enorme de muchas cosas, escuchaba sobre la energía masculina y femenina, y decía, guau, ¿de qué hablan? O sea, de ser, no voy contra la homosexualidad ni nada, lesbiana o homosexual o qué sé yo, no es, o sea, no tiene nada que ver con eso. Es esta energía masculina que tienes que sacar para como que equipararte. Somos 5 hermanos, uno falleció lamentablemente pequeño, pero somos 5 hermanos, 4 hombres y yo la única mujer, Claro, la cuarta. Mis primos de mi edad, todos son hombres. Tengo primas mayores o primas muy menores. Entonces, ¿con quién claro, jugaba yo de pequeña? Con hombres, claro. ¿no? Entonces,
toda esa energía masculina la tenía ahí y la energía femenina, que también por ahí tenía que ver de repente con el no tener una pareja fija porque no sentía que no la necesitaba y estaba dedicada al claro. trabajo, entonces por ahí también el tema de pareja se me hizo, wow, cuando llevé tu taller también de las relaciones, de coaching por relaciones, o sea, para las relaciones, también vi, ok, oye, estoy viendo que yo lo que hago es lo mismo, azul, o sea, busco parejas que me necesiten, ¿no? O sea, estaba en el azul, o sea, el azul me encantaba, o sea, Claro, y yo decía, estabas ¿y por cómoda. qué? ¿Y por qué el color azul me gusta tanto? Oye, de verdad, antes decía, ¿por qué el azul me gusta tanto? ¿No? Y tenía que ver con los ejes. Entonces, ahí también descubrí que hasta en parejas lo estaba aplicando, ¿no? O sea, azul, alguien que me necesitaba. Solo buscaba gente que me necesitaba por algo, por A o B, y el patrón se repetía. Y uno dice, ay, qué mala suerte, me tocó no sé qué. No, tú lo buscas. Claro. Entonces es darte cuenta también. Y luego ya, o sea, cambias el patrón, cambias el chip y ya comienza a llegar alguien con energía masculina más fuerte que tú, ¿no? Y a ver, ok, acepta ayuda, acepta que hay alguien que puede hacer cosas por ti y que tú, no quiero, y después, bueno, sí, acepto, cuesta, pero qué bonito porque uno lo merece. O sea, tú Claro, mereces recibir. claro. Es que cuando a mí me pasó eso también, ¿eh? O sea, yo he tenido esa parte mía tan masculina durante años, que luego yo estoy viviendo sola unos años y yo puedo sola, tal. Entonces, al final, te pones en una parte, desde mí, yo hablo de mí. Hay gente que puede vivir sola y puede tener unas energías súper equilibradas, pero a veces cuando lo tienes tan potenciado, en mi caso, claro, entonces es como, yo puedo, yo sola, yo no necesito ayuda, yo no sé qué. Y eso también es contraproducente. Al final todos en algún momento necesitamos, igual que nos gusta ayudar a los demás y nos sentimos bien ayudando a los demás, a las personas que nos importan, que queremos, a los demás también les gusta ayudarnos. Y también es un aprendizaje, es, igual que ayudo, dejarme ayudar. Igual que las personas que estamos mucho también en el azul, nos encanta hacer regalos. ¿Sabemos aceptarlos? ¿No? Es el equilibrio entre dar y recibir, ¿no? Entonces, damos, y a mí al principio me costaba mucho recibir regalos. Me sentía mal, no que, y digo, pensaba, con lo que me gusta regalar, pues es algo que he aprendido y ahora me encanta recibir también, ¿no? Entonces, es como ir viendo qué nos está pasando. Y te quería preguntar, Patricia, para ti todo el tema del trabajo con burnout y todo lo que has ido trabajando sobre el tema del estrés, ¿qué papel ha jugado la herramienta del mapa y la parte de la metodología del mapa del estrés? A Ahí ver, está, enséñame ahí un poquito. está, ahí está, ahí lo tengo, ahí lo Ah, lo tengo. acabas de ver, es verdad, lo tienes ahí. Definitivamente identificar qué cosas son lo que me está ocasionando el estrés, qué herramientas puedo coger y qué acciones debo de Esto tomar, ¿no? O para ti sea, también. claro, el coaching siempre te lleva a tomar acciones. Entonces, el reconocer qué cosa es lo que me está causando ese estrés, esos estresores, ¿no? Me ayudó muchísimo a ver, o sea, a visualizar. Igual que cuando usamos la herramienta y vemos el eje triaxial y decimos, wow, soy azul. Igual, al ver el mapa del estrés, ver mi mapa del estrés y decir, wow, estos son mis estresores, esto es lo que me está pasando y estas son las acciones que puedo y debo tomar, es potentísimo. O sea, es como una cachetada que dices, ok, o tomas acción o sigues hundiéndote en esto o sigues en lo mismo, ¿no? Claro, Entonces, hay una frase y tú que eres también, ¿no? Conectas mucho con el coaching, que a mí me gusta mucho y es, sin acción no hay cambio. exacto. Es decir, las herramientas para mí son muy potentes. Nosotros trabajamos con las herramientas de gamificación para hacer consciente lo inconsciente, para ver las cosas que no estás viendo y que cuando te las ponemos aquí delante dices, me cago en la leche. Qué evidente es cuando algo nos damos cuenta, ¿no? Y dices, bueno, claro, una vez lo ves, pues nos pasa a todos, ¿no? Pero claro, si lo ves y no hacen nada, Si es lo mismo o comienzas a retroceder, o qué sé yo, o sea, eh, eh, no avanzas realmente. No avanzas, comienzas otra vez de este ejemplo de del capullo y la mariposa.
o sea, nunca vas a salir del capullo. Y lo que yo decía era, el salir del capullo, uno ve muy lindo esto de, ay, la transformación de la oruga a la mariposa. No, o sea, el salir de oruga a mariposa, yo luego lo leí por ahí, es un proceso doloroso, no es lindo, o sea, rápido, no, ay, salgo, no. O sea, hay que pasar por un proceso doloroso. Ya no digo que, ay, latigazos, no, o sea, es difícil, pero hay que hacerlo para luego volverse una mariposa, ¿no? Entonces, eh, pasar por esos procesos, hay que pasar por procesos difíciles, dolorosos, tal vez, pero que todos, de verdad, todos podemos salir adelante. Sobre todo cuando te conoces, cuando conoces tus fortalezas, cuando sabes quién eres y a qué puedes llegar y de qué eres capaz. O sea, eso es difícil, pero yo estoy segura que todos tenemos fortalezas y todos tenemos cosas en que apoyarnos para salir adelante. Y también, gente, o sea, las personas que también están en el mapa del estrés, en quienes te puedes apoyar, ¿no? Claro. Esas personas que son tus, tus personas que están ahí para escucharte y que comparten contigo cosas que te pueden ayudar a salir adelante. Y también, es decir, y si llegamos a un punto de nuestra vida donde estamos pasando un momento muy difícil y miramos alrededor y no hay personas importantes para apoyarnos, también es una buena reflexión. O sea, ¿por qué no hay nadie que para mí sea importante y en el que me pueda apoyar en esos momentos? Eso también nos puede dar una información, a lo mejor, de qué estamos sembrando o qué cosas estamos haciendo o no estamos haciendo, y también nos puede ayudar a tomar decisiones y a cambiar. Yo en mi experiencia en estos años con clientes, ¿no? Y con vosotros, con los alumnos, yo diría que la gente es mucho más fuerte y es mucho más capaz de conseguir cosas que es como que a veces no vemos todo el potencial que tenemos. Yo veo a las personas, ¿no? Y os veo y digo, es que puedes hacer tanto, o sea, somos, es como si viéramos un 10% de nosotros mismos, ¿no? Entonces creo que el trabajo también es empezarnos a ver de forma total, ¿no? Porque si nos vemos de esa forma total, vas a dar mucho más. O sea, es como brillar, brillar toda la capacidad que tenemos de brillar, y creo que eso también nos hace que pudiéramos vencer muchos miedos. A veces es un miedo de que no puedo conseguir algo. Mira, y está por aquí Patti, ¿no? Que para mí es un gran ejemplo también, ¿no? De fortaleza de la vida de Patti La es para hacer un mujer libro. O sea, es mi inspiración. hostia, O sea, es Patricia increíble. Franco y Laura Moncho son mis mentoras, mis ejemplos. O sea, yo cuando estaba haciendo el primer taller al que me lanzó Pati así, ¡pum! Tú vas a dar un taller y yo, no, ¿cómo voy a darlo yo sola? No, sí sola, no, con alguien, pues, o sea, tengo que hacerlo con alguien más. Y me dijo, no, tú sola. Y yo, ay Dios. Entonces comencé a construir el taller y decía, ah, bueno, entonces tengo que hablar como Laura, tengo que tener la confianza que tiene Pati, la iniciativa, la inventiva que tiene Patti, y yo estaba, no, oye, no, o sea, Patti y Laura, ok, están aquí, han pasado por muchas cosas, pero yo soy Patricia Totalmente, Sayoko totalmente. y tengo que ser yo, y no sabes, cuando me di cuenta de quién era yo y de lo que yo tenía para dar, el taller me salió en 10 minutos, Laura. Me había Totalmente. pasado un mes, creo, estresándome, pensando en Laura, en Patti Franco, en, oye, yo quiero ser como ellas, ¿no? Pero cuando descubrí quién era yo y de lo que era capaz y de lo que yo tenía para darle al mundo, el taller me salió, no te miento, de verdad, en 10 Totalmente, minutos. Pa, 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 pa. totalmente, Lo di. Y es ser auténtico, totalmente. realmente. O sea, ser... Es que es o sea, es decir, o sea, yo durante hay algunos tiempos que uno de mis valores ha sido la autenticidad. Ahora estoy más en la parte de que cuando tú estás alineada a tus valores, al final eres tú. Y es de lo que se trata, ¿no? De que podamos sentir, pues lo que tú dices, oye, yo voy a hacer un taller, o yo voy a hacer una sesión, o yo voy a lo que sea. Hazlo siendo tú. Es que como tú no hay nadie, o sea, y tu esencia y tu energía es diferente a la de otra persona, y tu vivencia personal, ¿no? Fíjate, como tú has conectado contigo misma y has creado a mí ese concepto que me gusta tanto cuando hablas de burnout, burn in, que es tuyo.
porque lo has hecho tuyo, Ujú. porque tú lo has vivido, porque desde como tú has vivido lo explicas, conectas con ese concepto y la gente va a conectar con eso por como tú lo explicas. Entonces, es súper bonito que cada persona nos permitamos, ¿no? Y ahora que los expertos están en la fase de crear, impartir talleres, pero cualquier persona que te permitas hacer las cosas desde ti. Porque si no, se transmite. O sea, cuando queremos hacer un copia-pega y no es No, nuestro, no, no sale. no. O sea, no necesitas ni siquiera un libreto. O sea, ahorita, sí, o sea, tener aquí un papelito para ver qué te voy a responder o haber preparado contigo, oye, a ver qué vamos a hablar, por ahí que te trabas, o sea, o se te olvida o te pones en blanco. Pero si esto fluye siendo yo misma y siendo tú misma, pues no necesitas libreto y eres auténtica y eres tú. Totalmente. Y eso lo aprendí. Totalmente. Y Patricia, ¿qué le dirías a las personas que se dedican a nivel profesional a acompañar a personas, ¿no? Y que a lo mejor no saben cómo conectar más con esta parte de aprender sobre valores, sobre el burnout, o a personas que nos escuchen ahora y a lo mejor están sufriendo lo que tú sufriste en algún momento? Yo de verdad que les diría que hagan lo mismo que yo, o sea, confíen en sí mismos, ¿no? O sea, lo más importante fue el autoconocimiento, o sea, el conocerme, el valorarme, el darme esa pausa, el permitirme dar esa pausa, el estar en pausa no significa ser flojo, no significa ser vago, no significa, o sea, yo sé que yo soy una persona trabajadora, responsable, ¿no? Y el estar en una pausa, sea un año, o sea, yo tengo 2 años ya trabajando en todo esto, y un año ya me pareció una eternidad. O sea, no, y es que ya tengo que estar produciendo, ¿no? O sea, no veo salir, pero no hay ingreso y no sé qué. O sea, no, no nos desesperemos. Vayamos en pausa, démonos esa pausa. Reconozcamos que darse esa pausa, tenemos derecho a eso porque estamos construyendo, reconstruyendo nuestra vida, siendo resilientes, autoconociéndonos. El autoconocimiento es súper importante y algo que también apliqué y que a muchas personas posiblemente no les guste o no estén de acuerdo es la medicina holística, ¿no? O sea, el tema holístico, hay coaching holístico ahora, no sé cómo será eso, ese tema, habrá que explorarlo, pero hay muchas cosas que me ayudaron también desde ahí, la espiritualidad, que es la nueva carta dentro del juego del valor de los valores, que creo que eso también me ayudó muchísimo, la espiritualidad, o sea, el desde aquí, ¿no? Desde Dios, desde el ser más grande que hay, que confiar en Él y entregarse, pero no solamente es entregarse, sino que también es accionar uno mismo, ¿no? O sea, no vas a estar hecha a decir, ya Diosito, ayúdame, no, no, o sea, es, ok, ayúdame y acciona. Totalmente. Mientras estás contando esto, me está viniendo, digo, jo, ¿tú te imaginas que tuviéramos la capacidad esta de avanzar y retroceder en el tiempo? Que le dijeran a la Patricia de la primera vez que hiciste la certificación allí, todos apretujados, que estarías aquí haciendo un directo con todo el camino vital que has hecho y a quién estás No, ayudando. Mira, piel de gallina, Pati, se me sí, pone la piel no, de no, gallina. o sea, nunca. Y con esta soltura, con esta comodidad, no, o sea, me hubiera muerto de miedo, no hubiera salido porque tengo pánico escénico, etcétera. Pero mira, hoy estoy aquí sin miedo, súper cómoda, es una charla, como de una cháchara, una charla de un tema que de verdad estoy haciendo este taller con mucho cariño para ayudar a gente que ha pasado por lo mismo que yo, que no es nada fácil. Tengo por ahí coaches que les sale rosácea. O sea, te imaginas una chica, una mujer joven con rosácea, ¿no? O sea, es difícil, ¿no? O que se le cae el pelo, o que sufren o sea, yo he sufrido de gastritis, de colon irritable. Tengo una amiga que sufre de migraña y la migraña, que yo pensé que era migraña de me duele la cabeza. No, es una migraña que le encierra 2 días en su cuarto y no sale ni para ir al baño ni para comer. O sea, Dios mío, no me imaginé que podías llegar a esos extremos y todo esto está asociado al estrés, al burnout y todo esto. Total. Entonces, tenemos la oportunidad, o sea, tenemos la oportunidad, tenemos que darnos esa oportunidad, tenemos que ser valientes y enfrentar, conocer nuestras fortalezas. Todos, estoy seguro,
estoy segura somos Total. capaces de salir adelante. Y la gente que te quiera contactar, la gente que quiera que le ayudes, la gente que quiera venir a algún taller tuyo, ¿cómo te pueden encontrar? Aquí en mis redes, principalmente en mis redes aquí en Instagram, que me contacten y luego ¿Cuál es tu nos podemos, Instagram? Para que lo puedan saber, Patricia. tal cual, Patricia Sayoko Kochi, Vale, pero lo voy a poner aquí. Todo junto, que no me acuerdo. todo junto, Patricia Sayoko Kochi, para que vean que ya estoy orgullosa de mi nombre. Y Kochi significa país feliz. Y tsunami, Etsuha, es el tsunami, que es un vendaval que yo me considero también que siempre he tenido mucha energía. O sea, todo mi nombre tiene significado. Desde ahí, o sea, desde ahí empezamos. O sea, desde nuestro nombre, desde conocer nuestros orígenes, desde decir con orgullo, soy chalaca, y no decir, ay, que en el Callao hay puros rateros y qué sé yo. No, en el Callao hay gente alegre, alegre que vive feliz. Qué guay. Qué guay, pues me ha encantado. Mira, que sepa la gente que eres un sol de persona, que haces un trabajo buenísimo, que eres una tía súper generosa, que esa parte azul no se ha ido. Que yo, o sea, llevamos años yendo a Perú, siempre nos encontramos un momentito porque has hecho alguna formación, porque nos vemos, porque compartimos esa parte espiritual también. Sé que ayudas un montón en todos los proyectos con Patti también. Sí, Entonces, para mí es una suerte y estoy tan contenta de que hoy estés aquí, de ver cómo ese camino que estás haciendo yo y feliz. desde el lugar donde lo haces, que te quiero un montón y que muchas gracias por confiar en nosotros y por ayudarnos a ser parte de la comunidad, que eres un sol. Muchísimas gracias, Laura. Ya sabes, tú, Patti Franco, el mismo David Alonso y sobre todo nuestro queridísimo Papá Noel Simon son mi inspiración, me devolvieron la esencia de la vida, el coaching por valores de verdad me ha devuelto la esencia de la vida, me ha devuelto a los 58 años. O sea, como dicen, nunca es tarde. O sea, tengo 58 años y estoy encontrando mi nuevo Ikigai, mi nuevo propósito de vida, el que me hace muy feliz. O sea, el crear ahorita ya mi taller del experto, ya me voy a transformar en experto, soy feliz. Ay, mira, me caí, estoy que levanto mi brazo. Entonces, es para mí una felicidad enorme el estar en este camino del coaching por valores. Y se los agradezco a ustedes enormemente. De Pues nada, verdad. muchísimas, Y los muchísimas quiero gracias. muchísimo. Yo también. Un besito muy grande. Seguimos y te Sí, veo. No, te iba a decir, te veo en Perú, pero no, porque te veré en Chicago. sí, nos vemos en Chicago, nos vemos en la certificación en Qué guay, Chicago. pues te veo en nada te veo. Un besito muy grande. Gracias, bonita. Hasta luego. Gracias. Adiós.